La comunicación ha evolucionado en los últimos años. La comunicación conserva su esencia, conserva su origen, pero las herramientas que nos permiten hoy comunicarnos nos agilizan, acortan las distancias. Quienes trabajan en los medios de comunicación tienen historias muy particulares. A veces historias donde salen de su ciudad, van a una ciudad nueva y empiezan un camino sin saber hasta dónde llegarán, pero siempre con la convicción de comunicar, de compartir, porque la comunicación precisamente nos permite poner en común. Compartir noticias, compartir historias que a veces pueden ser muy alegres, pero también a veces pueden ser muy tristes. Cubrir eventos, estar en eventos que son espectaculares, ya sea por lo bonito que son o por lo complicado que son. Esto es Cuarto Piso, donde cuentan las historias. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Gracias a César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección de este espacio, su amigo y servidor Armando Cavazos. Siempre es muy grato que nos acompañen. Ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando en cualquiera de las multiplataformas, son los invitados que hacen parte de esta conversación, son parte importante de esta conversación. Me da gusto saludar en esta ocasión a un buen amigo que ya tenía rato invitándolo. Sí. Pero no se había dado la ocasión. Ya por fin se dio la agenda. Josué Becerra, ¿cómo estás? Gracias, Armando, gracias. De verdad que ya estábamos pendientes de hace mucho tiempo, pero no sé por qué no dábamos la fecha hasta que hoy se dio. Era nomás de poner el día y la hora, ¿no? Oye, todavía usabas lentes en aquel entonces. Sí, ¿te acuerdas? Y ya me operé. Ya va para el año, fíjate. Y fíjate, ya pasó. Tenemos dos años con el podcast. Sí. Entonces, en ese lapso, recuerdo haberte invitado al principio. Es cierto. Estábamos además en plena pandemia, pero también una agenda muy ajetreada, y lo platicábamos antes de iniciar el episodio. Josué Becerra, lo vemos actualmente en Telediario de Multimedios, también en Milenio. Milenio también. Das conferencias, estás como maestro. Sí. Pero ¿cómo llega Josué Becerra hasta este punto? ¿Ha sido fácil? Porque cuando vemos a las personas, ahí parece que todo se les ha dado de manera fácil. Para empezar, tú saliste de tu natal Sonora. Exactamente. Fíjate, aunque yo nací en Guadalajara, yo me considero sonorense por pues desarrollo, porque a los 7 años ya estaba yo en Ciudad Obregón. Ah, entonces fíjate, sales de Guadalajara, sí, te vas a Sonora, sí. Eres un migrante dentro de este país. Yo sí siempre digo que tapatío de nacimiento. Le digo, sonorense por convicción y regio por adopción. Por eso le vas a las Chivas. Por eso, exactamente. Pero sí, fíjate que fue una migración, ¿no?, de la familia. El hecho de que pues se hayan conocido mis papás en Sonora, sus familias también en Obregón, pero de origen jalisciense. Entonces, cuando se va mi papá y mamá y se casan, se van a vivir a trabajar a Guadalajara, pues allá nacimos, la mayoría de mis hermanos. El más chico sí nació en Ciudad Obregón. Entonces, así fue como de Sonora, pues hice la primaria, secundaria, preparatoria, y cuando decido la carrera de comunicación, de la cual yo me enamoré sin saber hasta dónde pudiera alcanzar a desarrollarla o a estudiarla. Lo primero que yo vi un plan de estudios fue una universidad de Guadalajara, la Universidad de Valle de Temajac, y me fui por allá un año. Pero por cuestión económica me tuve que regresar, y por invitación de una amiga de mamá fue que llegué a Monterrey. ¿Alcanzaste a estudiar este año? Sí. Ahí en Guadalajara. Sí, estuve en la UNIVA y estuve 2 tetras, que cuatrimestres le llamaban allá, y me sirvió muchísimo la experiencia, pero no revalidé nada porque quise empezar de cero aquí en Monterrey, en la Autónoma de Nuevo León, y llegué, pero sin conocer nada, absolutamente nada de Monterrey. Y cuando llegas a Monterrey, ¿cómo cambia tu vida? Porque en cierta medida cuando te vas a Guadalajara, pues ya habías vivido allá, sí. Conocías un poco la ciudad, tenías una referencia, pero llegas a Monterrey, que aunque a veces dicen que todas las ciudades del norte pueden tener ciertas características similares, pero sigue siendo una ciudad muy distinta. Totalmente. Sí, no. De ciudad grande, pues sí consideraban un parecido con Guadalajara, pero totalmente diferente, bien lo decías, en su contexto, pues ser norteño y aparte por la gente, que eso me ayudó mucho, fíjate, llegar a Monterrey.
sin conocer absolutamente a nadie, a nada de la ciudad, el hecho de tener una empatía del norte, de Sonora a Nuevo León, me ayudó muchísimo a adaptarme, por eso, por la gente. Y con la ciudad, pues todavía más, ¿no? Sabiendo moverme en una ciudad grande como Guadalajara, no batallé tanto tampoco en Monterrey. Yo creo que fue de los retos más interesantes, el adaptarme a una ciudad que no conocía, en la que no tenía familia. ¿Y llegas a dónde? ¿Te instalas en alguna casa de hospedaje? Sí, en una casa de asistencia ahí cerca de la Facultad de Comunicación, porque precisamente la hija de la amiga de mi mamá estaba estudiando ahí la carrera de comunicación. Entonces ella ya estaba en esa casa y me dice, pues te puedes quedar aquí, dice, las mujeres estamos abajo, y la señora que rentaba tenía cuartos allá arriba de su casa, y ahí estábamos. Entonces así llegué yo a rentar un cuartito en una casa de asistencia, y así fue como me empecé a mover aquí en la ciudad, ¿no? Estando de asistencia ahí. ¿Y en qué momento dentro de la carrera o al finalizar te empiezas a acercar a los medios de comunicación? ¿Tú ya tenías la mira porque tuviste experiencia o en qué momento fue la experiencia en Telemax allá en Sonora? Fíjate que fue después, yo veía Telemax desde niño, ¿no? Y desde niño también yo tenía mucha conexión con la radio, a mí me encantaba la radio. Y cuando se da esa oportunidad de estudiar la carrera de comunicación fue porque yo estaba viviendo frente a una estación de radio y tenía mucha empatía. En eso que llego aquí a Monterrey, luego busqué, más que una oportunidad laboral, oportunidad de desarrollo, de aprender. Yo quería aprender los medios de comunicación, tele no se oía nada. Y había un grupo de televisión ahí en la Facultad de Comunicación. Y ahí empecé a hacer los primeros pininos programas universitarios, el primer programa de Campus Vivo, no sé si lo recuerdas, pero fue un programa de universidades que presentaban todo lo que pasaba en cada universidad en una manera muy juvenil. Y eran los sábados a través del Canal 12, en aquel entonces. De multimedios. Sí, y curiosamente, en ese primer año y en ese primer estudio fue donde hoy regreso a trabajar. Pero curiosamente el destino me llevó ahí, ¿no? Y allí aprendí televisión, a hacer los primeros pininos precisamente como estudiante. Y ya el primer trabajo fue, faltando un año para terminar la carrera, en TV Azteca. Ahí fue donde ya entré como camarógrafo. Como camarógrafo, no conduciendo noticias. No. ¿Cómo te ayudó, Josué, esta experiencia de estar, ahora sí que en la talacha directa? Muchísimo. No, es que es ahí donde se aprende. O sea, estando en la calle, estando participando, o más bien con la responsabilidad. Yo siempre he dicho que es una gran responsabilidad el ser reportero, camarógrafo, y en todas las responsabilidades que se tiene dentro de un espacio de noticias. Pero como camarógrafo en la calle, eso, y luego me tocó policíaca, la primera fuente, me acuerdo. Ya después locales, reportajes y espectáculos. Entonces aprende uno muchísimo. Eso me ayuda a entender y tener una empatía con el valor del trabajo de cada uno de nuestros compañeros. Antes fui editor en un espacio del Canal 28, hice el servicio ahí y editaba en 3/4 y Betacam. Y eso me ayudó muchísimo también a conocer el desarrollo de una producción, ¿no? Es decir, desde cómo camarear, desde cómo editar y cómo presentar ya después la noticia. ¿Y en qué momento se da la oportunidad de dejar la cámara o más bien colocarte del otro lado de la cámara? Fíjate que fue muy... Mira, dicen que la suerte, las diosidencias, no sé, pero se van abriendo puertas bien curiosos. O sea, la mía fue muy raro, porque Juan Castillo, hijo por ahí de Juan Pestañas, estaba de director de cámaras y tenía que hacer un comercial piloto de una escuela de computación de la misma empresa donde trabajaba, en TV Azteca. Entonces me pide el favor de hacer yo el piloto en un formato de noticias. Yo pero absolutamente nada. Tenía experiencia dando conducción y eso, pero no en noticias. Lo hago y mi suerte es que cuando lo ven, pues me dan una patadita ahí diciendo, oye, pues muy bien, lo haces muy bien. Y el dueño fue el que dijo, pues oigan, ¿por qué no lo jalan para noticias? Y dicen, pues es que ya está en noticias, pero es camarógrafo. Dijo, pues métanlo a dar noticias. Y así fue que me invitaron a participar en la conducción. Sin yo querer, ¿eh? Y ahí conducías los noticieros. Sí, ya empezamos a hacer los espacios de noticias de TV Azteca Noreste para Hechos de la Noche. Y hacíamos un noticiero de Tamaulipas desde Monterrey, que si aquí se grababa, se transmitía, todo se reporteaba allá, obviamente.
Pero todo eso fue un esfuerzo que fuimos aprendiendo a la talacha de cómo coordinar esfuerzos sin tanta tecnología. Pero esa fue mi primera oportunidad. Ya Cuadro, yo la verdad no me esperaba tanto crecimiento, pero sí me aventé con muchas ganas. ¿Y cómo llega luego la oportunidad que te invitan de ahí te vas a Multimedios? De ahí me voy a Telemax. Precisamente ¿Te regresas entonces? Me regreso a Sonora. Y cuando yo jamás esperaba tampoco regresar a Sonora. No por menospreciar ningún tipo de trabajo, sino porque yo pensaba que desarrollándome aquí en Monterrey, pues ya no iba a tener necesidad de salirme o de irme a Sonora. Pero me invitan, precisamente por Elda Molina, que ella, compañera y amiga mía, hermana casi, de ahí de TV Azteca nos conocimos. Ella se casa y se va a Hermosillo. Entonces entra a Telemax y me jala, me dice, oye, vamos a hacer un proyecto de noticias interesante de jóvenes sonorenses que regresan a su estado a también buscar esa oportunidad. Y así fue como se vendió, pero la verdad fue un gran éxito. Digo, no lo digo yo, sino la gente que todavía nos recuerda, del 2003 al 2006. Hicimos 3 años. 3 años duramos allá. 3 años. Y luego estando allá, llega la oportunidad de regresar. Te jalan otra vez para Monterrey. Ahora, cuando ya estaba convencido de quedarme en Hermosillo, recién casado, dije, ya nos quedamos en Hermosillo. Yo había comprado casa. ¿Te casaste allá o te casaste aquí? Me casé aquí. Aquí. Pero me llevé a mi esposa allá con el calorón en pleno agosto. Oye, porque los regios nos quejamos de calor, pero no, allá en Hermosillo. Hermosillo se cuece aparte. Es un calor insoportable, pero algo tiene la ciudad, algo tiene la gente que te enamoras. Para soportar esos calores es porque quieres estar ahí. Y nosotros estábamos convencidos de eso. O sea, nunca nos hizo huir el calor. Lo que nos hizo regresar fue esa oportunidad que se abrió. Todavía sin hijos. Todavía sin hijos. Bueno, con torta bajo el brazo. Ándale. Porque exactamente cuando me hablan de aquí de Multimedios, fue por unos cambios que hubo en la empresa. Me dicen, oye, pues andamos buscando gente y pues tú te acabas de ir hace 3 años y hay una oportunidad acá. Como yo había hecho el noticiero de Tamaulipas en TV Azteca y acá en Multimedios iban a desarrollar también un estatal Tamaulipas, me dijo, vente para irte a Ciudad Victoria. Y posteriormente ya en Monterrey. Dije, bueno. Y la verdad no pude rechazar la oferta porque mi esposa de aquí, toda la familia de aquí, y era algo que soñábamos a largo plazo regresar a la ciudad y no pensamos que fuera tan rápido. Entonces así fue como se abrió esa puerta y llegamos directamente a Ciudad Victoria a trabajar 6 meses, pero ya embarazados. Y luego ya se regresan a Monterrey. Sí, íbamos y veníamos, obviamente por la familia, pero ya con un plan. La misma empresa tenía el plan de, en esos cambios, darme la oportunidad del espacio matutino de Telediario. Y eso era algo que yo veía como una rifa de tigre, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento, pues el éxito que tenía la audiencia, pues era muy fiel a un estilo al cual yo me tenía que adaptar y a un equipo de trabajo que ya también estaba pues recorrido. Y ese era mi reto, ¿no? Primero, la confianza que me otorgan, el adaptarme a ese equipo de trabajo, a ese estilo y lograr convencer. Como dicen, pues por sorpresa puede generar mucha expectativa, pero el mantenerse ahí, o sea, el poder convencer a mediano o largo plazo era mi principal reto. Y ya llevo 16 años. 16 años que has tenido muchas experiencias. Muchísimas. Muchas situaciones. ¿Cuáles han sido las más complicadas durante este tiempo? Fíjate que el tema de la seguridad, con sus distintos hechos que se dieron en aquel tiempo, tuve, si algo le puedo llamar suerte, de cuando regresamos, más bien cuando llegamos a Ciudad Victoria y me regreso a Monterrey ya, fue el lapso en que apenas iba empezando la violencia. Incluso un compañero que se quedó en mi lugar en Ciudad Victoria, a él sí le llegaron a tener un atentado, es decir, hubo ya pues ciertas represalias por el trabajo normal de cada uno de nosotros. Pero el estar aquí en ese momento en Monterrey, en de más pues álgida violencia, eso fue lo que más me preocupó. ¿Por qué? Porque apenas íbamos teniendo familia, me preocupaba mi familia, cuidaba mucho eso, y sí nos llegó a tener un temor, que si fue, no directamente, pero sí
con nuestro equipo, es decir, a la gente de reporteros, camarógrafos que les llegaban a tener un atentado, ahí sí me preocupaba, porque al final de cuentas son tus compañeros, es tu familia, ¿no? De trabajo, de equipo. Y eso era una señal de que a nosotros también nos podía llegar en cualquier momento una amenaza. Entonces yo creo que fue de los momentos más difíciles, el poder convencerte de que esa violencia, esa inseguridad, no truncara tu sueño de seguir y mantenerte en la carrera y en la pasión que uno tiene, que es la comunicación. Y ejerciendo un trabajo que dar las noticias, compartir la información, pues es parte de relatar lo que está ocurriendo, pero eso no te hace estar en un bando o en otro, que esa era la cuestión complicada en ese tiempo y lo recordamos con muchos compañeros, algunos que sí sufrieron situaciones de ataques directos, incluso perdiendo la vida. Josué, ¿cuál ha sido el papel de tu familia? Nos decías, llegas aquí soltero y luego te regresas a Sonora, vas a Ciudad Victoria ya con tu esposa. Tu familia ha crecido. ¿Cómo ha sido el papel de tu familia en este tiempo, en estos años? Es el principal motor. Yo siempre he dicho que si uno tiene la pasión por desarrollarse en una profesión como esta o en cualquiera, el principal motor que te hace convencerte de que no tienes que pues dejarlo es la familia. Demostrar a la familia que estás enamorado de lo que haces para que ellos sientan que eres feliz. Y mi principal apoyo siempre fueron mis papás, mis hermanos, cuando sabían que iba a estar cerca y estar allá, imagínate, poder ver en la pantalla o verme trabajando, y ya después ya casado con los hijos, regresar a Monterrey y ver que también yo estoy a gusto y estoy feliz. Yo creo que eso es el principal motivante. Y totalmente convencidos, ¿no? Porque yo, como te decía, cuando la violencia estaba muy fuerte, nunca fue un temor a renunciar a la profesión, y la familia me apoyaba mucho. Me dijo, cuídate mucho, mi esposa también, cuidando todo lo que tenía que ver con nuestros hijos, pero esa es la inspiración. O sea, tenías todo ese respaldo. Totalmente. Y el aspecto de la fe, porque eso me consta, sé que también eres un hombre de fe. ¿Cómo ha sido para ti en todos estos años, Josué? Fíjate, por una experiencia precisamente de la que personalmente y profesionalmente me marcó. Cuando yo era niño, mis papás, vivíamos en Guadalajara, nos tocó la primera visita del Papa Juan Pablo II. Yo era un niño, un pequeño de 5 años. Y después de toda esa experiencia, mi papá siempre me recordaba, ¿te acuerdas que vimos el papamóvil? Yo me acuerdo del papamóvil, me acuerdo del Papa Juan Pablo. Entonces me creó una fe y convencido de que a Dios hay que otorgarle y hay que agradecerle siempre. Yo siempre le otorgo todos los días mi trabajo, mi familia, mi ser. Pero le agradezco tanto que difícilmente me pongo a pedirle. Le pido por los demás o le pido por mí, pero es más otorgar y agradecer. Después, la experiencia profesional me lleva a cubrir la última visita del Papa Juan Pablo, pongo la piel chinita, de Papa Juan Pablo II en México, estando en TV Azteca. Y cuando me dicen, vas a ir a México a cubrir, yo no me podía creer. O sea, fue una emoción impresionante. Y eso me reforzó más. Yo soy un convencido de Karol Wojtyla, de Papa Juan Pablo, de San Juan Pablo II, que ahí es donde encuentro yo que de lo personal a lo profesional debe haber un ligue completo. Cuando tú le otorgas todo a Dios, dices, por algo te estoy poniendo aquí. Así como te tocó a ti vivirlo de niño, ver el papamóvil, verlo cuando llegó por primera vez, y en tu trabajo testimoniar la última visita que tuvo aquí en México, ahí es donde digo, Dios por algo me puso aquí, en comunicar. Oye, y además en ese momento no sabíamos que era la última visita, queda marcada en la historia, pero además poder combinar tu fe con tu trabajo, manteniendo la objetividad que requiere trabajar en un medio de comunicación, porque a veces te puedes encontrar con situaciones que son complicadas en dar una noticia, en hacer una entrevista con personas que piensan distinto. ¿Cómo lograr este equilibrio? Precisamente yo creo que de eso se trata, ¿no? Cuando entiendes, obviamente, que tu fe
pues es la que te soporta personalmente, pero tu profesión debe ser esa, ¿no? Al final de cuentas es objetividad. Y eso lo entiende uno, entonces ni me dejo guiar a que totalmente en la fe me ciegue mi trabajo, y eso lo entiende Dios, ¿no? Siempre le digo, Diosito, tú sabes que si yo voy a cuestionar esto es por algo, ¿no? Y así como se ha cuestionado las religiones o se ha cuestionado los temas, pues tienes que estar abierto también a entender las posiciones de cada uno. Al final de cuentas, ese es el trabajo de un medio de comunicación o de un espacio de noticias, ser obviamente más que laico objetivo, ¿no? Porque pues y te mereces un público que, aunque las estadísticas marquen si hay un porcentaje de catolicismo, cristianismo, evangélico, etcétera, etcétera, a todos te debes, ¿no? Entonces tu trabajo no es al porcentaje de público por su creencia religiosa, sino por simplemente escuchar de testimonios y de la representación que tienen, ¿no?, en la sociedad cada una de las iglesias. Y eso yo creo que entendiéndolo, logras de alguna forma también respetar. Informar con responsabilidad. Sí. Y en este tiempo, hablamos de 16 años, hay cambios generacionales. Sí. ¿Cómo lograr también poder atender a estos públicos que van cambiando? A lo mejor hay un segmento que te sigue, pero hay otro segmento que va iniciando y luego te toca ir a dar pláticas y compartir con las nuevas generaciones que traen totalmente otra visión, porque además es otra realidad. Sí. Cuando estudiamos comunicación en diferentes momentos, pero todavía a mí me tocó una época en la que los celulares, tenerlo era un privilegio. Y no había redes. Y no había redes. Me tocaba comentarlo con unos alumnos y les decía, hoy puedes tener el celular en el salón, porque muchas veces el maestro te dice, a ver, vamos a buscar o vamos a utilizar incluso una aplicación para la clase. Pero cuando empezaban los celulares no te dejaban tenerlo en el salón, porque era un distractor. Sigue siendo un distractor muchas veces si no lo sabes usar. Pero entonces, ¿cómo lograr adaptarte tú como comunicador, como periodista, ante estos cambios generacionales en tu trabajo? Aprendiendo a que tú tienes que adaptarte precisamente en las tecnologías, porque es lo que yo decía, mucha gente, yo lo veo, tengo ejemplos vivenciales de compañeros, un arquitecto Benavides, una licenciada María Julia Fuente, gente que ya tiene otra generación todavía mucho más atrás que nosotros y que tienen que adaptarse, tienes que aprenderle, tienes que modernizarse, si el término se lo permite, actualizarte, ¿no? Educarte y nunca dejar de aprender de todo eso y entender. Porque una cosa es que tú lo manejes, que tú manejes todas las herramientas, te adaptes a eso, pero tienes que adaptarte al público. A mí me da risa cuando de repente me dice gente, oiga, es que yo lo veía, y luego de repente ya voy a dar pláticas con la prepa y dice, es que mi abuelita, siento aquí como que, ahora mi abuelita lo veía desde, y yo, caray, dije, ya llevo 3 generaciones. Vas avanzando. Sí, pero entendiendo también que esa generación busca otra manera de informarse. Entonces yo también tengo que adaptarme a eso, si es que quiero ser vigente, ¿no? Es decir, si me quedo con una sola generación, pues me voy a ir con esa generación y voy a desaparecer. Y quizás mi trabajo va a quedar ahí, ¿no? Y la trascendencia es mantenerte. O sea, mantener en esa vigencia el proponer, el pensar que son diferentes mentalidades también. Más allá de las herramientas, son las mentalidades que uno también tiene que entender, ¿no? Porque a veces creemos que es un choque generacional o pensamos que las redes son competencia, y no, le digo, pues, oye, ¿cómo va a ser competencia si somos de los mismos, no? O sea, tenemos nosotros que utilizar esas herramientas. Y es cierto, como siempre se ha de repente satanizado en ciertos momentos a los medios, pues también se le ha tocado a las redes sociales. Pero no se trata de eso, se trata de reeducarnos, de aprender que en esa mentalidad es la que va a prevalecer si se sataniza o se malusa los medios de comunicación. Claro, la clave está en cómo lo utilizas. Si lo pusiéramos en un ejemplo, es como un cuchillo. Exactamente así lo digo. El cuchillo lo puedes usar para algo bueno, pero también lo puedes usar para algo malo. Ese ejemplo siempre lo pongo. Mira. Ese, exactamente. No me había tocado escucharlo, ¿eh? Sí, de veras, de veras. Oye, Josué, tú tienes actualmente, acabas de cumplir 49 años. Sí. ¿Sí? Entonces sí. Ya vas de salida del 4º piso, estás llegando al 5º piso el siguiente año, al momento en que estamos grabando este episodio.
Si hiciéramos un viaje en el tiempo y regresáramos a aquel momento en el que tú decides venir a Monterrey, en el que se presenta esta oportunidad, estamos hablando de los 17, 18 años. Sí, más o menos. ¿Qué le dirías a esa versión tuya, a ese Josué Becerra de 17, 18 años? ¿Qué le dirías con la experiencia que tienes hasta este momento? Ay, caray. Fíjate, me emociona eso porque a veces no tiene una oportunidad de hacer esos flashbacks y de hacer el recuento de qué es lo que hice mal o hice bien, ¿no? Como dicen, de arrepentirse o no arrepentirse de tantas decisiones que haya tomado uno. Pero yo me diría a mí mismo que no le afloje, que tenga la fe, que mantenga el esfuerzo, que todo va a salir bien. Porque me siento satisfecho, me siento obligado a seguir en esto por mi pasión. Y entendiendo que en ese momento así la tenía y así la tengo. Entonces, que no pierda la capacidad de asombro. Yo siempre me he dicho, el día que yo pierda la capacidad de asombro, voy a estar muriendo en vida. Entonces, decirme yo en aquel momento, cuando llegué con todas las ganas y juvenil y con las ganas de comerte al mundo, sin saber cómo iba a ser el mundo a tantos años, ¿no? Estoy hablando del 93, 92, sin saber que iba a haber estas redes sociales o toda esta forma de comunicar, es que no pierda esa huella de la pasión y la capacidad de asombro para comunicar y aprender todos los días. Y luego si nos vamos hacia el futuro, es que aquí me gusta viajar en el tiempo. Vámonos hacia el futuro, vámonos al momento en el que estés saliendo del 5º piso. 10 años aproximadamente. Wow. Ahorita viajamos 30, ahora vamos hacia adelante 10. ¿Qué te gustaría encontrar? Porque no sabes lo que va a pasar. Hacia atrás ya tienes el guión completo. Hacia adelante no sabes. Entonces, ¿qué te gustaría encontrar? ¿Cómo te gustaría encontrar a Josué Becerra, el que está a punto de llegar al 6º piso? ¡Wow! Fíjate que me gustaría encontrar a un padre de familia, a un esposo, a un hijo, esperando que mi mamá todavía a un hermano, que logren esa trascendencia más que por el ego, ser un ejemplo. O sea, de no defraudar a nadie. Y aunque yo estoy convencido y mi familia me lo dice, pero sí mantener eso. El hecho de poderme sentirme orgulloso y que mi familia, más allá de cualquier otra persona, mi familia, de ahí no quiero pasar más personas, se sientan orgullosos. Si de ahí en fuera hay más gente que ve en lo que yo he hecho, lo que he logrado, algo que bueno, pero no busco más allá. Simplemente mi trascendencia en familia. Que mis hijos se sientan orgullosos de mí, que a mis 60 me vean trabajando todavía, que eso espero, digo, he visto ejemplos que todavía le quedan y sé que se puede. O sea, esa es la mentalidad que creo que debe prevalecer. Yo veo mucha gente mayor jovial y así me quiero ver. Joven aún. No chavorruco, pero sí jovial, ¿no? Oye, no, es que luego llega un momento en el que ya uno es rucochavo. Sí, exacto. Pasas a esa etapa. Josué, destaco, porque lo has mencionado mucho durante la conversación, la empatía, que es un aspecto que detecto que es muy relevante para ti. Sí. Ya en la recta final de esta conversación, otro aspecto importante para ti es la fe y la familia. Sí. ¿Qué le dirías entonces a tu familia? ¿Qué te dirías a ti mismo para poder lograr encontrarte a ese Josué Becerra jovial, con todas estas metas por delante? Tal vez sigas trabajando en los medios, tal vez no, eso se irá determinando, pero seguramente donde estés lo harás con mucha pasión. ¿Qué le dirías entonces a tu familia? ¿Qué te dirías a ti desde el punto de vista de la fe para poder lograr esto? ¿Qué hay que hacer? Seguir creyendo y seguir ofreciéndole a Dios. Yo siempre he dicho que el acto de tener esta fe es precisamente eso. Ser muy ciego y no dejarte llevar por muchas cosas que de repente o los medios o el trabajo te puede presentar a pantallas. Le llamo yo pantallas porque de repente piensa uno que esto te tiene como un lujo y no es un lujo, es una responsabilidad.
y seguir precisamente así, pensando en los demás, pensando en lo que puede uno lograr de ayudar, de ser útil. Conforme uno sea útil a Dios, es útil a la sociedad, porque Él es el que va marcando la pauta, te va diciendo que estás haciendo las cosas para ayudar a los demás. Entonces, siempre trato, y aunque ojalá pudiera tener más participación dentro de mi fe, que Dios nos siga guiando, porque yo algo puedo agradecer es la salud. Yo siempre he dicho, tengo la fortuna de que cuando le pido a Dios salud, me la da. O sea, digo, no quiero tampoco decir que Dios me va a castigar. No. O sea, Dios no castiga, Dios no premia, pero te mantiene por algo. Entonces, creo que hay una razón y eso es lo único que siempre le digo a la familia. Digo, ¿a poco no podemos voltear y decir gracias? No podemos ofrecer lo que hacemos. Oye, ¿y cómo es Josué de papá? Uy, soy bien balcón, soy bien barco, como dicen. La verdad, sí, no soy tan regañón. No, el que de repente me pone uno así como que, por la edad, ¿no? De mi hijo mayor, pero no soy tan regañón. Y más porque tengo mi niña, tiene 12 años, entonces soy muy barco. O sea, me encanta apapacharlos, me encanta llevarlos a algún lado. Y sí, trato de ser algo estricto, pero la que más estricta es mi esposa. A ella le toca. Ella es la que le toca, pues, regaños. Disfrutas la paternidad. Mucho, muchísimo. La verdad es algo que recibo así como regalo de Dios, porque cuando yo era joven, yo decía que yo quería tener 3 hijos. O sea, imagínate que tu sueño se cumpla como tú habías querido. Y claro, o sea, coincidió con lo de mi esposa también cuando platicamos, pues ella viene de 7 hermanos, yo de 4, dijimos, yo no quiero 2. Y el hecho se dio cuando tuvimos la pareja, es decir, primero mi hijo hombre, mi niña, y todos dijeron, ay, qué padre, ya tiene la parejita, ya le van a parar. Y no, nosotros queríamos un tercer hijo. Y gracias a Dios se dio. Tan así que dijimos, bueno, no vamos a descubrir si es niño o niña hasta que nazca, ¿no? Mantuvimos la sorpresa porque ya se usaba eso de que van a hacer la fiesta de la revelación. La revelación. Y no, nosotros quisimos mantener eso hasta que naciera. Entonces, con 3 hijos tengo cubierto completamente mi sueño de vida, que es ser un padre lo más amoroso y responsable que pueda ser. Eso, ser muy, muy responsable de cada uno, porque me preocupa los hijos que estoy dejando a este mundo. Y me preocupa que tengan los valores, que tengan toda la fe para poder ellos también hacer lo mismo, ¿no? O sea, no servirse del mundo, sino servir al mundo en ese aspecto. Oye, Josué, pues te agradezco mucho que nos hayas compartido todos estos momentos de tu vida. Sabemos que hay más, pero tú sabes que el tiempo siempre está limitado en cualquier medio, en cualquier plataforma. Gracias. ¿Dónde te podemos contactar, Josué? Aunque mucha de la gente ya tenga tus redes sociales, pero por aquellos despistados, a ver, platícame cuáles tienes y cómo te localizamos. Pues mira, manejo mucho el Twitter, tengo Instagram. En Twitter estoy @Josué Becerra. En Instagram, pues ahora con esto de las imágenes y eso ya se ha convertido también en pues una red muy, muy influyente. En @Josué Becerra 18 por el día en que nací, no por la edad. 18 de marzo. 18 de marzo, exactamente. Y en Facebook también estoy en Josué.Becerra oficial, que es una fanpage, pero que ahí también, más de publicar, me gusta mucho compartir y recibir la retroalimentación. Recibo muchísimos mensajes, a veces no alcanzo a contestar inmediatamente, pero sí me gusta leer y la manera posible siempre contestar. Josué, pues muchas gracias. Ahí quedan las redes sociales para seguirte, estar al pendiente de tu trabajo y por supuesto verte en los diferentes espacios que conduces. Gracias, y que te toca, como decíamos, combinar el tiempo maestro, dar conferencias, andar en actividades, pero también cumplir con la familia. Todo esto es posible, todo es cuestión de organizarse. Exactamente, porque haces lo propio, te gusta, entonces no es esfuerzo, no es cansancio. Pues muchas gracias, Josué Becerra, por acompañarnos en este episodio de Cuarto Piso. Gracias también a ustedes que nos siguieron. César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección de este espacio. Soy Armando Cavazos y les recuerdo que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Dios nos bendice a todos. Cuarto Piso,
donde cuentan las historias.